Bienvenidos a Hatla Psicólogos, un espacio donde pensamos lo cotidiano desde una mirada más profunda. Hoy vamos a hablar de un tema que incomoda, que genera polémica, pero que también atraviesa la cultura, la familia y la forma en la que nos construimos. La madre sexualizada. ¿Puede una madre ser vista como deseante? ¿En qué momento la sociedad separó la maternidad de la sexualidad? Y más aún, ¿qué efectos tiene esto en los hijos y en las propias mujeres? Y es que desde muy temprano la cultura nos ha enseñado a ver a la madre como un ser casi sagrado, cuidadora, abnegada, entregada. Pero en esa idealización hay una trampa, y es que se le quita su dimensión de mujer. Pareciera que al convertirse en madre deja de tener deseo, cuerpo propio, incluso vida sexual, como si maternidad y sexualidad fueran incompatibles. Y cuando una madre expresa su sensualidad, ya sea en su forma de vestir, hablar o relacionarse, suele ser juzgada con mayor dureza. Se activa una especie de contradicción cultural. Por un lado, vivimos en una sociedad altamente sexualizada, pero por otro, se castiga a la madre que encarna esa sexualidad. Y esto suele generar culpa, vergüenza y muchas veces incluso represión. Para los hijos, especialmente en ciertas etapas del desarrollo, reconocer que la madre es un sujeto deseante puede resultar muy conflictivo. El psicoanálisis habla de cómo el niño necesita en algún momento dejar de ver a la madre como toda para él y aceptar que ella tiene una vida propia, incluso sexual. Esto forma parte del crecimiento psíquico. Pero cuando la cultura niega esto, se generan confusiones, dificultades para entender los vínculos, idealización o rechazo hacia la figura materna e incluso conflictos en la propia sexualidad en la adultez. ¿Ustedes qué opinan? Yo diría que es un tema, exactamente como bien lo dices, María, de mucha inteligencia, de mucha situación de poderte dar cuenta de cómo realmente esta madre sexualizada no es como tal la madre, no es como esa parte, como bien lo decías, ese narcisismo o todo eso que se le enfoca al hijo, que podríamos verlo desde la parte de la palabra, ¿no? Aquellos papás que le dicen al hijo te amo y cómo le van haciendo como esa parte o les contestan, les dicen amor mío, es como descolocarse también del hijo porque los embisten con todo este narcisismo donde la madre empieza a sexualizar y entonces al momento de que el hijo sale a buscar o sale como a buscar una pareja o está en la calle, pues llega como esa parte de lo que alguien, no me acuerdo qué autor hablaba, también creo que fue Lacan, de esta parte de la madre cocodrilo, ¿no? Es esa madre que se lo quiere tragar por todo eso que le colocó al hijo. Entonces es todo ese narcisismo, todo ese deseo de la madre, todo eso que alguien coloca en lo que espera de un hijo, todo lo que tú quisieras haber sido en algunos momentos, ¿no? Lo podríamos simplificar un poco más en estos padres que siempre quisieron ser abogados y le dicen al hijo, tienes que ser abogado, ¿no? Hay un meme hasta de un chico que le dice algo a su papá y el papá está con las tijeras atrás, ¿no? Cortándole las alas. Todo eso viene siendo como toda esta parte de qué tanto la madre se pierde, porque si bien como lo decías ahorita, María, esta parte de ser madre y ser mujer, pues viene siendo hasta la parte de que en algunos momentos de quien lea Lacan o de quien ha escuchado Lacan de que el significado mujer o ser mujer no existe, pero es como más esa parte, porque cada quien hace un significado diferente de ser mujer. Y entonces cuando se vuelven madre, como bien lo decías Mariette, se pierde todo eso. Y entonces, ¿qué es ser una madre? Y sobre todo, al momento, ¿cómo poder diferenciar ese amor tan grande que tú le vas a dar al hijo sin que se convierta como en un hijo narcisista o en un hijo que tú le digas, ah, eres Dios, ¿no? Eres casi casi mi Dios, eres como todo lo que yo puedo ser, está puesto en ti. Desde ahí yo partiría, pero no sé ustedes, chicas, ¿cómo lo van viendo este tema tan bonito? Pues hace poco hubo una noticia en redes que se hizo muy viral de esta chica que creo que era reina de belleza, no recuerdo muy bien su nombre, y este video que se nota como la suegra, bueno, pues
le quita la vida, ¿no? En el video, y el hijo, cuando el esposo, la pareja de esta chica, le dice, ¿qué hiciste, mamá? Ella le dice, ya me tenía harta, algo así, y aparte tú eres mío, ¿no? Una cosa así. Por ahí anda esa noticia en las redes, digo, a quien ya la haya visto seguramente tendrá la referencia, pero es un muy buen ejemplo de este tema. O sea, al final, cuando hablamos de este tema de madre sexualizada, tiene que ver con eso, con estas madres que colocaron tantas cosas en los hijos, que al hijo también de pronto le cuesta trabajo saber, pues, o sea, ¿qué soy, no? ¿Qué soy para mi mamá? Porque recordemos que lo ideal es esta independencia, ¿no? Que como niños, adolescentes, vayamos construyendo precisamente esa independencia. Y cuando pasa esto, pues la mamá coloca en el hijo muchas situaciones, muchos aspectos, y precisamente el hijo queda pues un poco encapsulado en este deseo de la madre y de lo que tengo que ser para mi mamá y de cómo tendría que ser. Y bueno, pues eso se empieza a volver algo complicado, sobre todo cuando el hijo crece, o la hija, porque también podría ser, y bueno, pues busca pareja, ¿no? Y ahí pues en realidad la madre siente que siempre le pertenece, están como muy fusionados, les es difícil ser autónomos, y evidentemente pues se somete a lo que la mamá desea. Y digo, me vino a la mente esta noticia porque creo que ejemplifica muy bien precisamente este tema. No sé qué piensan ustedes. Fíjate que sí, vino a la mente ahorita esa escena, ¿no? Creo que la señora grita, ¿no? Es que te robó conmigo, o me robó, algo así, ¿no? Pero esta madre sexualizada, también creo que no, tenemos que verlo, no es algo consciente. Sobre todo que empieza en esta relación con el hijo desde un lugar que no le corresponde. Y no es porque quiera hacerle daño al hijo, ¿no? Muchas veces es una necesidad emocional de esta madre no resuelta. Y creo que esta puede verse así. Cuando el hijo se convierte en su confidente emocional de la madre. Cuando lo trata como tú eres el hombre de la casa. Cuando busca la aprobación como si el hijo fuera su pareja. O incluso cuando hay comentarios, gestos o cercanías que generan incomodidad al niño. Aunque siempre no hay palabras claras en estas situaciones, pero recordemos que el cuerpo del niño lo siente. Y ahí empieza algo muy importante, una mezcla entre amor, responsabilidad y confusión para el niño, ¿no? Y creo que algo clave en este punto es que no se trata de juzgar a las madres, se trata de entender que una madre también es mujer, con historia, con heridas, con creencias. Y cuando estas heridas no fueron sanadas, no se elaboraron, a veces el hijo termina ocupando el lugar que no le toca. No sé qué opinan. Híjole, esto sí me parece muy interesante porque aunque pareciera más teoría, Ara, de pronto en la clínica es prácticamente algo que vemos, ¿no? O sea, a veces parejas, no sé, pacientes mujeres que tienen parejas hombres y que no entienden esta relación tan simbiótica y tan unida a su mamá, por ejemplo, ¿no? Y donde la mamá es la prioridad y donde la mamá está todo el tiempo. Y creo que esto que estás mencionando pues nos permite entender que, como decía esta frase, ¿no? La realidad supera la ficción. Pues yo aquí diría la realidad supera la teoría, porque esto es más común de lo que pareciera, no sé cómo vean. Yo les diría que está la de, ¿no? Los hijos que tienen mamitis, ¿no? Muchísimos años hemos escuchado esa parte, ¿no? Pues viene desde ahí, desde esa parte de también cómo podemos volver a esa madre, ese objeto, que solamente también hay un deseo hacia ella. Porque entonces ahí está la parte de la sexualización. Ese es el único objeto de placer donde la madre pierde como todo ese enfoque. Por eso muchas veces se podría complicar como la diferenciación entre mujer y madre, ¿no? Porque la mujer se pierde a un significado diferente para cada quien, porque si podemos decirlo, ¿no? Ale, si alguien te pregunta qué significa ser mujer, tú vas a decir una cosa, Ara va a decir otra,
María va a decir otra, ¿no? Y entonces cada uno tiene un significado diferente, por eso hay que tener con mucho cuidado de repente cuando leemos la teoría y sobre todo desde qué lugar la leemos, porque si no decimos cada aberración, ¿no? Y sobre todo si no lo conoces. Pero regresando un poco más al tema, es esa parte, no volver a esa madre un objeto que solamente te va a dar placer, ni volver a ese hijo como esa propiedad. Porque bien lo decían, como en esta parte de los hijos que tienen mamitis, y va mucho, yo creo que todo va mucho enfocado también en el lenguaje, ¿no? Porque aunque pareciera decir amor mío, te amo, al hijo, ¿no? Pues lo vamos moviendo de lugar. De repente no sabemos nosotros como papás en qué momento el hijo puede cruzar la línea de hijo a pareja. Y lo hablábamos en algún video de esos hijos ancla, ¿no? Que es cuando el hijo se queda como anclado a la madre y es como únicamente tuyo. Desde ahí también tendríamos que ver qué es lo que realmente está pasando en esta relación simbiótica y sobre todo, siempre lo he dicho, tener mucho cuidado con las palabras, porque el lenguaje es como lo que va a marcar la diferenciación. Sí puedo decirte y te amo, pero voy a entrar a otro tema bien padre ahí, ¿no? Con esta parte de dónde queda la ley del padre, dónde queda el papá, porque quien tiene que venirle a decir a la mamá, hey, no, pues a escuchar bien feo esto, no te puedes estar dando a mi hijo, es el papá, porque él tiene que llegar a romper esta relación con mamá, porque él es el que tiene que decir, tú eres la mamá, él es el hijo, y solamente tú y yo podemos tener como sexo, ¿no? Y ahí se rompe toda esta fantasía de que el hijo es como la propiedad y todo el narcisismo también. Y ahí estaríamos generando como toda esta conciencia de poder generar esa parte de cada uno en su lugar. Porque si bien la familia es eso, cada uno tiene un rol específico en la familia que tiene que irse llevando mediante la comunicación. Y si los empezamos a mover mediante los lenguajes o mediante todo lo que tú quieres colocar en el hijo que era tuyo, pues de ahí se va hacia otros lados. Interesante esto que dices, David. Nada más me gustaría agregar en esta función paterna que dices que llega el padre y rompe. Y no necesariamente siempre va a ser el padre como persona, literal el padre, no. Va a ser aquello que introduce un no, una distancia, la ley, el orden, vamos a decir, ¿no? Y cuando esa función falla o es débil, el niño puede quedar demasiado involucrado en el mundo emocional de la madre. Y lo que debería ser una etapa se vuelve más bien esa posición que el niño empieza a ocupar. Y obvio, esto pues va a traer grandes consecuencias, ¿no? Sí, creo que precisamente dentro de esas consecuencias a mí me gustaría justo como aclararle a la gente que nos escuche y nos oye, porque a lo mejor como dice David, ¿no? Se puede escuchar como fuerte y los términos y demás. O sea, el problema no es que tu madre te abrace, te demuestre afecto, te cuide, ¿no? O sea, tenga ciertos apegos porque eso es normal. Me parece que el problema empieza precisamente cuando los hijos ocupan el lugar, por ejemplo, de la pareja a nivel emocional, ¿no? Y entonces ya se traspasa esta línea, o cuando la mamá por alguna situación invade al hijo en privacidad, en su relación, que no existe una separación, ¿no? Y obviamente la mamá pues siempre va a ser la mamá y siempre puede haber cercanía, como él lo decía, pero debe de haber una separación, o sea, en realidad sí debe de haber independencia. Y si no la hay, pues entonces es que, como lo decíamos hace un rato, el hijo queda sujeto precisamente a este deseo de la mamá y por eso tenemos esto, ¿no? No puedo vivir sin ti, tú eres el hombre que yo necesito, ¿no? Nadie me va a entender como tú eres todo para mí. Y bueno, pues ahí tenemos estas justo grandes rivalidades a veces entre nuera y suegra, como lo decía David, ¿no? Estos famosos casos de mamitis o donde mi suegra está metida en todos lados. Bueno, pues creo que lo podemos entender desde esta otra perspectiva. Wow, yo diría que, híjole, este tema nos da para muchísimo, muchísimo tiempo más. Vamos a dejarlo hoy aquí, pero no sin antes, exactamente como bien lo hemos dicho, no podemos llegar a juzgar una relación materna-infantil, pero lo que sí podemos llegar a ver
es esa parte de reconocer ese lenguaje y sobre todo tener como mucho cuidado en estas relaciones. Si tú realmente estás viendo a un hijo más allá de un hijo o le estás hablando con palabras que solo le hablarías a una pareja, tómalo en cuenta y ve pensando qué es lo que pasaría si nos ponemos en este ejemplo que decía hace rato, ¿no? Si es esta madre cocodrilo y de repente de tanto amor, cierras la boca y lo matas. Y entonces lo desapareces completamente. Porque viene también hacia el otro lado. La madre queda igual al momento de que se vuelve madre. De repente se nos olvida que es mujer y solamente se tiene que dar a los hijos. Y entonces ahí está el problema. Tenemos que colocarnos nuevamente en cada uno, en cada lugar. Y si tú sientes que ya no estás colocado ahí, te invito a que nos contactes, podamos recolocar mediante la terapia, podamos encontrarte nuevamente y que tú te puedas reencontrar para que puedas generar una crianza diferente. Pero bueno, comparte nuestro video con quien más creas que lo necesite y sigue nuestras redes sociales. Nos vemos.